importante lo que estamos tratando de transmitir en estos días, y es de suma importancia y de gran responsabilidad también, porque estas cosas tienen que ver con el plan de salvación, tienen que ver con alcanzar a más personas, que al fin de cuentas es el propósito al cual hemos sido llamados, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí hemos sido llamados, pero también hay quienes hemos sido escogidos, ¿no? Y contra esas cosas nosotros no podemos ir, ¿no? Yo creo que cuando eres llamado, en cierta manera tú puedes deslindarte de ese llamado, pero cuando el Señor ya te ha escogido, podemos ser muchas veces cabezones y querer ir en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero al final el Señor siempre te va a llevar al sitio, ¿no?, donde tengas que estar y que ir y que hacer, ¿no? Entonces, yo quiero igual también hablar del discipulado, pero quiero más ir a lo práctico, ¿no? Y yo escogí un personaje que creo que es el que más nos puede llevar a entender en lo práctico cuál es la actitud de corazón y cuál es tenemos que tener que ser entendidos, ¿no? Que ser entendidos, porque la verdad es que no es tan complicado, ¿no? Al final siempre tiene que ver con nosotros, siempre tiene que ver con lo que yo quiero, siempre tiene que ver con lo que yo no veo, siempre tiene que ver con las cosas que no entendemos, o muchas veces lo queremos llevar, ¿no?, al lado religioso o muy técnico, y la verdad es que no es así, ¿no? Las cosas con el Señor son bien sencillas, son bien sencillas. Lo único que sí hay que tener un corazón bien dispuesto a que el Señor nos enseñe y nos deje ver, ¿no?, y nos ayude a entender la actitud. Yo quiero comenzar aquí en Mateo 28. En el versículo del 18 al 20. Cuando el Señor Jesús termina su trabajo entre los hombres, al final de ese tiempo, aquí hay un encabezado, dice la Gran Comisión, el Señor nos deja un encargo. En este caso los discípulos estaban ahí, habían sido instruidos, durante esos 3 años habían caminado con el Señor, y se supone que al término de ese tiempo ellos tenían que tener en sus vidas por lo menos lo básico, ¿no? Y yo creo que sí lo tenían, sobre todo tenían el corazón, que es el que al final nosotros necesitamos tener, más que el entendimiento, ¿no? Porque el entendimiento viene después, la revelación viene después. Necesitamos tener el corazón dispuesto a que el Señor obre y nos enseñe, ¿no? Dice ahí en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero resaltar aquí 2 cosas. Haced discípulos y enseñarles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? En esto podríamos resumir las cosas, lo que el Señor Jesús estaba pidiendo a aquellos que habían decidido seguirle, hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Cómo vamos a enseñar estas cosas? ¿Desde aquí? ¿Desde el púlpito? Estas cosas no se enseñan así. Y si creemos que esa es la mejor
La mejor manera de enseñar no es así. Nosotros no hemos sido enseñados de esa manera. Desde aquí, yo nunca, las más grandes enseñanzas para mi vida, yo no las he recibido desde aquí. ¿Sí? Y esas son las cosas que yo quiero recalcar, para que nosotros, los que tenemos la responsabilidad de enseñar, las tengamos en cuenta y las tengamos entendidas. Sí, porque es necesario que nosotros podamos entender esto bien. Y para esto yo escogí a un personaje que es Josué. ¿Sabe quién es Josué? Todos ustedes, seguro. Y voy a ir viendo algunas cosas junto con la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender a través de la vida de Josué la actitud y el corazón que nosotros debemos de tener a la hora de poder ser enseñados y a la hora también de nosotros poder enseñar a otros, porque esa es la gran comisión, ¿sí? Hacer discípulos y enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado, decía el Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ir aquí a Éxodo 17. Y vamos a empezar con estas cosas que son muy, muy básicas. A Josué lo vamos a tomar como ejemplo de lo que es ser discípulo. Y en este caso, su maestro, ¿quién era? Moisés, ¿verdad? Estos dos hombres de Dios tenían una gran responsabilidad. Moisés como el varón que Dios había escogido para poder sacar y ayudar a su pueblo, y Josué como más tarde sería sucesor de esa misma encomienda, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que se tenía que hacer, y no era técnico, no era un trabajo técnico, es un trabajo sobre el terreno, es un trabajo en el día a día, es un trabajo en ejemplo, en cuidado, en tener carga por las almas, por las vidas. Eso no se adquiere desde aquí. ¿Sí? Y dice ahí en Éxodo 17, versículo 10, yo quiero resaltar lo que comienza diciendo en el versículo 10. Bueno, vamos a leer para poder entrar un poquito más en contexto de lo que les quiero dejar. En el versículo 8, el encabezado en mi Biblia dice guerra con Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y en el versículo 10 dice que hizo Josué como le dijo Moisés. Y yo aquí quiero resaltar en este versículo la importancia de la obediencia. Cuando una persona está dispuesto a ser enseñado, una de las cosas que tienen que estar en su corazón es el poder escuchar y el poder obedecer. Claro que para poder ser escuchado y poder ser obedecido, también tú debes de ser un ejemplo para ese alguien que está dispuesto a escuchar, a aprender y a obedecer, obviamente, ¿no? Por imposición, como líder de una empresa, tú puedes mandar, pero no tiene nada que ver con las cosas que el Señor y con la palabra de Dios en las cosas espirituales.
Si tú quieres ser escuchado, tú tienes que ser ejemplo. Si tú quieres ser respetado, tienes que ser ejemplo. Y si tú quieres ser una persona a la cual los demás puedan obedecerte a ti como la persona que está por encima, debemos de estar dispuestos a servir. El servicio es lo que nos da la autoridad. No tus años en reto, no tu liderazgo, al mundo le llama liderazgo, ¿verdad? A estar al frente de alguna X, lo que sea, pero eso no te da la autoridad. A través de los años, si yo he podido aprender algo, es que la autoridad la ganas y te es dada a través del servicio a los demás. Y pocos estamos dispuestos a servir a los demás. Yo me debo a las vidas de los demás. Y si tú no has entendido esto, tú puedes ir por fuerza, tú puedes ir por autoridad humana, pero nunca vas a llegar a los corazones de esas personas que están bajo tu cuidado. ¿Sí? Por eso es que estas cosas para mí son muy importantes. Creo que desde que el Señor tocó mi vida hace ya algunos años, estas cosas las he tenido claras. Es una de las cosas que en mi vida creo que me he esforzado en llevarlas por lo menos siempre presentes, porque el Señor así me lo ha hecho entender. Aquí en 1 Samuel 15:22 nos recalca y nos dice que dice que el obedecer es mejor que la grosura de los carneros, ¿no? El obedecer es mejor que cualquier sacrificio que tú puedas hacer humanamente, ¿no? La obediencia es base importante en la vida de toda persona que quiera llegar lejos con el Señor. Sin obediencia siempre vas a estar tropezando con tu orgullo, siempre vas a estar tropezando con tu soberbia, siempre vas a estar tropezando con aquellas cosas que no te dejan avanzar. Y si estas cosas nosotros no las tenemos entendidas en nuestros corazones, siempre vamos a estar luchando con nuestras fuerzas, queriendo que los demás nos respeten, buscando que los demás nos obedezcan por fuerza, pero sin nunca conseguir que los demás te vean como una persona a la cual se le pueda respetar, se le pueda escuchar, se le pueda considerar. Y el Señor siempre lo dejó bien claro en su palabra, ¿no? La obediencia es mejor. ¿Sí? Sin la obediencia en nuestras vidas no vamos a ser capaces nosotros de caminar con el Señor. No se puede, es imposible. ¿Sí? Debe de haber obediencia. Ahí en el Dios dice que hizo Josué como le dijo Moisés. Tú puedes decir, no, pues sí, yo obedezco a Dios, pero a los hombres no. Así no funcionan las cosas. Las cosas tienen un comienzo y tienen una enseñanza, cómo se debe de hacer. E hizo Josué como le dijo Moisés, a obediencia. Él no cuestionó, oye, no, Moisés, pero ¿qué tal si lo hacemos así? A mí me parece que es mejor de esta manera. Josué estaba entendido de que Moisés era el hombre ungido, escogido por el Señor. Y no solamente porque alguien se lo haya impuesto, sino porque el ejemplo de Moisés para él fue vital en su caminar. Hay un ejemplo ahí, nada más así por mencionarlo, cuando Moisés sube y le dice al Señor que ponga espíritu
de su mismo espíritu de Moisés en más hombres. Y dice que en el campamento, lejos de aquel grupo que estaban con Moisés, había dos jóvenes que habían profetizado, que estaban profetizando. Y Josué fue y le dijo: oye, Moisés, mira, hay dos hombres que están aquí. Y Moisés le dijo: pues déjalos, ¿no? Porque él decía: vamos a impedírselos. Y Moisés le dijo: no, déjalos, ¿no? Y en ese pasaje no encontramos a Josué profetizando, ¿no? En ese pasaje encontramos a Josué mirando y juzgando una situación que a lo mejor él no entendía, ¿no? Y ahí tú no puedes ver al gran hombre de Dios que él más tarde sería. Pero él seguía caminando en obediencia y seguía siendo siervo. Ahorita lo vamos a ir viendo, que es también importante, ¿no? Parte de ser discípulo también es ser siervo. Y el Señor Jesús siempre se encargó de dejarlo bien claro a sus discípulos también. El que quiera ser mayor entre ustedes, ¿qué tiene que hacer? Entonces, ¿por qué nosotros no queremos servir? ¿Por qué nosotros no estamos dispuestos a ocuparnos de las necesidades de otros? ¿Y por qué nos empeñamos en querer solamente ser líderes humanamente, no? A mí no me gusta usar la palabra líder en aquellas cosas que tienen que ver con el Señor, que ni existe ni tiene base. Y por eso digo líder, porque humanamente nosotros queremos ser líderes solamente, pero no queremos rendir nuestro corazón al servicio al de los demás. Entonces, sin estas cosas nosotros no vamos a ser capaces de llevar nada. El servicio es necesario. ¿Quieres tener autoridad? Sirve. ¿Quieres que los demás te consideren? Sirve. ¿Sí? Y obedece. Acompáñalo con la obediencia a la palabra de Dios y a los hombres también de Dios. Porque esas cosas no podemos nosotros tampoco esconderlas. O sea, nosotros nos damos cuenta quiénes son y quiénes no son. Porque una de las cosas que por naturaleza nosotros los hombres hacemos, naturaleza humana y caída, es juzgar a los demás. Con una facilidad lo hacemos y sin temor alguno, todos los días. Y la naturaleza de los hombres es esa: juzgo para justificarme a mí mismo de mis propias malas acciones y de mis propias malas decisiones que a veces yo tomo. Entonces, tenemos que ser como Josué, el hombre de Dios, y Josué como en obediencia, sujeto a ese hombre de Dios. A lo mejor sin saberlo, Josué estaba siendo preparado para poder dirigir a un pueblo. Él no lo sabía todavía, pero estaba sujeto al tiempo que tenía que estar sujeto. A nosotros nos cuesta mucho sujetarnos a los tiempos que nosotros nos toca vivir. Siempre queremos los tiempos y el lugar de otras personas, pero no estamos dispuestos a caminar y a sufrir y a padecer y a aprender en obediencia, en sujeción, para nosotros poder también ser. No, nuestra naturaleza humana siempre nos juega en contra. Y debemos de tener cuidado con nuestra naturaleza humana. La experiencia que Josué estaba adquiriendo del hombre de Dios, él no sabía en ese tiempo todavía que el Señor lo había escogido para algo especial. Él simplemente estaba viviendo el tiempo que le tocaba vivir, ¿sí? Y nosotros debemos de entender que vivimos tiempos que nos toca vivir. Lo consideremos bueno o lo consideremos malo. Pero si es del Señor, amén.
lo tengo que hacer, porque detrás yo entiendo, como persona que tengo un corazón dispuesto, entiendo que hay propósito de Dios. Detrás de cada situación, sea buena o sea mala, hay propósito. Y eso lo tenemos que tener bien entendido en nuestros corazones. No juzgues, no te compares. El tiempo que estás viviendo es el tiempo que necesitas vivir. Dios quiere enseñarte algo en ese tiempo. Entonces no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo en otras cosas. Por eso es que es necesaria que nosotros tengamos nuestra relación personal con el Señor, porque tengo que ver a Dios directamente. Aunque me sujete y aunque el hombre de Dios esté por encima de mí en este tiempo, también mi mirada debe de estar donde debe de estar, sabiendo que cada situación viene de parte del Señor para enseñarme algo, para prepararme. Hasta que yo personalmente no entendí estas cosas, yo sufrí. Tuve que sufrir mis pensamientos, tuve que sufrir mi madurez y en todas esas cosas lo pasa uno mal. Pero cuando volteamos y volvemos a mirar al Señor, todas esas cosas se van. Entonces te das cuenta que el hombre de Dios que está tratando con mi vida, que el hombre de Dios que está siendo ejemplo para mí, Dios le ha puesto en ese lugar para poder enseñarme, para poder capacitarme, para instruirme y que se cumpla. Por tanto, ir y hacer discípulos y enseñarles estas cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Josué estaba siendo preparado para un gran trabajo. Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes y yo quiero que piensen en ella, porque es importante que nosotros nos pongamos ahí. ¿Ustedes siguen el ejemplo de alguien? ¿Ustedes están siguiendo el ejemplo de alguien? ¿Alguien sigue el ejemplo de ustedes? A eso fuimos llamados, ¿eh? Cuando lo vemos de esa manera, pues no es sencillo, ¿verdad? Porque te tienes que ver a ti, porque tienes que ser sincero contigo mismo. ¿Estás siguiendo el ejemplo de alguien? Para bien o para mal también a veces lo hacemos. O simplemente a veces queremos las cosas buenas que vemos que a lo mejor los demás tienen, pero no queremos pasar por donde ese alguien ya pasó. Y no digo que sean mejores, simplemente hablo de estar dispuestos al trato de Dios en nuestras vidas, a la capacitación de Dios en nuestras vidas. Te vuelvo a repetir la pregunta, ¿estás siguiendo el ejemplo de alguien? ¿Y alguien está siguiendo tu ejemplo? Eso es hacer discípulos. Por eso hablaba yo de estas cosas, que yo las quería llevar al terreno diario, ¿no? Yo quiero dejar las cosas técnicas a un lado. Y quiero hacerte pensar que es necesario no solamente seguir el ejemplo de alguien, sino también nosotros ser ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien estará siguiendo tu ejemplo? No lo sé, piensa en ello, ¿no? Porque es importante que nosotros, como tú te comportes, como tú trates a la gente, como tú estés dispuesto muchas veces a cargarte con los problemas de otros. Fíjate, yo he entendido algo, y no es de ahora. El Señor me lo reveló a mí, para mi corazón. Y el Señor me dijo que cuando yo me ocupo de los problemas de otros, Él se ocupa de los míos.
Y en esa fórmula, ¿no?, tan sencilla, yo he podido aprender y he podido ver la mano de Dios para mi vida. Y yo solo se los comparto porque parecen ser cosas muy sencillas, pero a veces nos cuesta tanto entender estas cosas y llevarlas a cabo. Porque sí las sabemos, pero nos cuesta hacerlas. Por eso es que el Señor Jesús lo dejaba bien claro. ¿Sí? El que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer? Díganlo, ¿qué tiene que hacer? Te compromete, ¿verdad? El decirlo, ¿no? Tiene que comprometernos. ¿Alguno entre ustedes quiere ser grande? Pues sirvan y van a ver cómo van a ganar autoridad. Si no la tienes, con el tiempo que llevas, piensa por qué no tienes autoridad. Piensa por qué no tienes autoridad. La gente no te respeta, la gente no te ve como ejemplo. Y estas cosas que parecen tan básicas o que a veces le quitamos importancia, son las más necesarias. Tenemos que servir a los demás. Hoy en día, al servir a los demás, el mundo nos hace ver como gente débil. Así te quiere hacer ver. Si tú le sirves a otro, no, pues ¿cómo le voy yo a servir? ¿No lo han pensado alguna vez? ¿Cómo voy yo a servirle a otros si yo no? Entiendo que estas cosas también tienen que venir al corazón, ¿no?, de parte de Dios, pero también tienen que estar en nosotros el estar dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Entonces, piensen en estas cosas, ¿no? Si están siguiendo el ejemplo de alguien y si alguien está siguiendo tu ejemplo también. Eso es hacer discípulos. Mateo. No, lo vamos a dejar Mateo al final. Vamos a ir a Isaías. Isaías 8. Estas cosas no debemos de perderlas, son básicas en nuestro caminar. Servir no es debilidad, Servir a los demás no es ser tonto. Dice aquí en Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. El testimonio es importante, El testimonio no es yo ponerme aquí y decirles, no, pues es que yo fui drogadicto y yo pues fui rescatado. Sí, está bien, o sea, también es válido, ¿no? Pero el testimonio lo llevas y lo tienes que llevar día con día, con tus actos, con tu ejemplo. Así es como se lleva el testimonio. Ata el testimonio. Presente en tu vida todos los días. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, que es la que nos da el sentido de todo lo que hacemos hoy nosotros para Dios.
a través del testimonio diario y a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Esto tiene que ser. Y no mi testimonio hablado, mi testimonio día con día. Podemos ser hombres y podemos fallar. Yo no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de un corazón entendido que sabe que se debe a Dios, no a los hombres, porque también en esas cosas somos muy astutos. Yo puedo ser y aparentar cuando una persona de autoridad está presente, pero cuando él no está, yo puedo ser el peor con los que me rodean. Y estas cosas ustedes las entienden bien, chicos y chicas. Somos unos y somos otros cuando una autoridad está delante nuestra. Nosotros no podemos ir por la vida de esa manera. Tenemos que ser como somos en todo momento. Testimonio y palabra de Dios. Éxodo 24. Josué no solo era discípulo de Moisés o un acompañante nada más. No era un alumno que se le enseña teoría nada más, ¿no? Ser discípulo también tiene que ver con ser siervo. Éxodo 24, versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Ser discípulo no es solo ser alumno, no es solo ser acompañante, no es solo aprender en teoría. Hay que servir. Y en este caso Josué era servidor. Y cuando hablamos de servidor, ¿ustedes qué piensan que Josué haría como servidor de Moisés? ¿Qué piensan? Cuando se refiere a siervo, ¿qué cosas haría Josué para Moisés? Estaba pendiente de sus necesidades. También tenía que ver con los quehaceres también. Aunque Moisés tenía una esposa y aunque Moisés tenía una familia, Josué se encargaba no solamente de sus necesidades espirituales, ¿no?, sino también de aquellas necesidades en las cuales Moisés necesitaba ser asistido. Moisés ya no era una persona tan joven, ya estaba entrada en años, y Josué estuvo dispuesto a servirlo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a servir a alguien, a una persona? Pues sí, estamos dispuestos a servir a aquellos que consideramos, ¿verdad? Pero el Señor no habla de servir solamente a aquellos que consideramos como gente especial. Habla del servicio al prójimo. Habla del servicio, habla de que el servicio es más especial cuando lo haces con alguien que no conoces de nada, que puede ser la peor persona, ¿sí?, y tú llevas a cabo tu servicio. Por eso es que para el Señor Jesús estas cosas eran muy importantes. Si alguien quiere ser grande, sirva, ¿sí? Pero se nos olvidan estas cosas, porque estas cosas en el mundo que vivimos son debilidades. En el mundo que vivimos no están bien vistas. El mundo en el que hemos vivido nosotros como drogadictos menos. ¿Sí? Vamos a la defensiva por la vida, pensando que todo el mundo quiere abusar de nosotros, ¿no?, que todo el mundo quiere aprovecharse de nosotros. Tenemos que hacer a un lado ya ese entendimiento torcido que no nos deja avanzar en el camino con el Señor. ¿Sí?
Y tenemos que empezar a abrir nuestros oídos y nuestro corazón a la sana enseñanza, basada en obediencia, con un testimonio vivo, sometido y sujeto a la palabra de Dios. ¿Sí? Todas estas cosas tienen que ver con el corazón humano y con el corazón dispuesto a caminar en el plan de Dios. Entonces Josué nos deja bien claro, como ejemplo, que no solamente era discípulo, sino también era siervo. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Números 27. Josué estaba siendo preparado. Josué no sabía quién llegaría a ser él más tarde. Pero eso habla también de un corazón humilde, sin metas fuera del plan de Dios. Él estaba viviendo el tiempo que le estaba tocando vivir, discípulo y siervo. ¿Cuánto nos cuesta vivir a nosotros los tiempos que el Señor permite que vivamos y que a veces nosotros no entendemos? Que el tiempo que vivimos viene de Dios. Y dejamos entrar una raíz de amargura en nuestros corazones y la alimentamos a través de los días porque nosotros creemos que no, ese tiempo que vivimos no es tiempo de Dios. Cuidado, tengamos mucho cuidado y mucho temor. Aquí en Números 27, versículo 18, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón, en el cual hay espíritu. Esto es bien importante también. A través del tiempo que le tocó vivir a Josué con Moisés, él adquirió no solamente conocimiento, él adquirió no solamente el poder entender que él debía de ser un siervo para Moisés también, sino que en ese tiempo también él recibió el Espíritu de Dios también. Varón en el cual hay espíritu. Y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante de la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces vino el tiempo en el cual Josué, luego de ser aprendido, de ser enseñado, de estar en sujeción, de ser obediente, estas cosas no las iba a perder porque le eran necesarias luego para poder ser un líder, un buen varón de Dios. Digo líder para que puedan ustedes entender que él fue puesto en autoridad, ¿no? Llegó el momento en el cual el Señor le dijo a Moisés, ya tómalo, hay espíritu en él, hay enseñanza en él, ha sido siervo y ahora ha llegado el momento de que sea tu sucesor, Moisés. Él va a seguir con el trabajo que tú comenzaste y él seguirá llevando a cabo el propósito y mi plan y podrá llevarlos a la promesa que fue hecha a sus padres de toda esa generación. Entonces su liderazgo, en pocas palabras, fue basado en el servicio a su pueblo. Tenemos nosotros que entender estas cosas bien en nuestros corazones.
Si quieres ser grande en esta obra en la cual Dios nos ha puesto, sirve a los demás. No es tontería servir a los demás. Que no se nos olviden estas cosas, son necesarias, ¿eh? Y hemos sido enseñados en estas cosas. Entonces no debemos nosotros de olvidarnos de ellas. Deuteronomio 31. Su liderazgo fue basado en el servicio a su pueblo, ¿eh? Tú no eres puesto para mandar. Tú no eres puesto para administrar bienes. Tú has sido puesto para servir a los demás. Para eso hemos sido puestos. A través del tiempo, cuando somos inmaduros, queremos alcanzar los puestos para ser vistos, para figurar, para tener protagonismo en algo. No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados al servicio. Josué fue llamado al servicio de su pueblo. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. Aquí el Señor, por medio de Moisés, estaba afirmando a Josué. Él había sido llamado a guiar a su pueblo a la promesa de Dios. No poca cosa, ¿eh? Yo he sido llamado a guiar a los corazones en humildad y servicio a aquellas personas que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, ¿sí?, para guiar a su pueblo a la promesa de Dios. Es el mismo trabajo que le fue encomendado a Josué. Es el mismo trabajo que nosotros tenemos hoy y no se nos debe de olvidar. Tú no has sido llamado a ser protagonista. Tú no has sido llamado a ser visto. A eso no has sido llamado. Lamento desilusionarte. Tú has sido llamado a servir. Y en el servicio, el Señor nos suple de todas aquellas cosas, aún de aquellos anhelos del corazón y aún de todas y cada una de nuestras necesidades también, ¿sí? Pero primero es el servicio a las vidas, ¿sí? Entonces, tengamos estas cosas claras en nuestros corazones. Éxodo aquí más adelante, 33.
Dice Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué siempre estaba en la presencia de Dios. Por eso no debemos de olvidarnos tampoco que él tuvo un buen ejemplo y una buena preparación. El hombre de Dios, Moisés, lo preparó, lo enseñó, lo instruyó en obediencia, en servicio y en amor por su pueblo. Y estas cosas tienen que estar en nosotros. Josué vio que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y esto causaba en Josué que él deseara estar en medio de la presencia de Dios también. Estas cosas, todas estas cosas tienen que ver con el corazón. Tienen que ver con la intimidad entre yo y Dios. Entendido de que yo me debo en primer lugar al Señor y en segundo lugar me debo también al hombre de Dios que es y ha sido ejemplo para mi vida. Porque para muchos de nosotros podría ser, a veces lo hacemos, ¿verdad? No, pues yo solamente con Dios. No, pues yo y Dios. No, en ningún lugar dice que tú y Dios. En todos lados ves que tenemos que ser instruidos. La gran comisión fue esa, id y hacer discípulos. ¿Y cómo los haces? ¿Desde aquí? ¿Desde el púlpito? Así no se hace discípulos. Sobre el terreno, caminando con ellos, sirviéndoles, enseñándoles. Así es como se debe de hacer. Tuvo un buen ejemplo y una buena preparación. Por eso es que al final las personas que elegimos como ejemplo tienen gran influencia en nuestras vidas. Deben de tener gran influencia en nuestras vidas. Por eso yo les hacía esa pregunta. ¿Sigues el ejemplo de alguien? ¿Y alguien sigue tu ejemplo? Si haces las cosas mal y alguien sigue tu ejemplo, ten cuidado. El Señor va a rendir cuentas también de esos tropiezos que tú hagas. Nosotros los hombres somos muy ligeros y decimos muchas veces cosas y dañamos con nuestras palabras, con nuestras actitudes también. Sabes que también tiene que ver mucho nuestro ejemplo, tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar. Yo crecí en el barrio, pero he dejado de hablar como en el barrio, porque quiero ser un buen ejemplo. Tengo que dejar esas cosas que ya no me sirven. Está bien, vivimos con gente que también viene de donde venimos, pero tenemos que ser mejores que eso, ¿no? Tenemos que ser mejores que eso. Ya no aplica que salí del barrio, pero el barrio no salió de mí. Eso ya no aplica. Tenemos que ser renovados en todos los aspectos. Y si no entiendes estas cosas tan básicas, algo no está bien. Algo no estamos entendiendo. ¿Sí? Josué eligió bien y tuvo un buen ejemplo. Entonces, aquellas personas que elegimos como ejemplo, claro que van a influir en nuestras vidas, pero tengo que tomar lo bueno y también tengo que desechar lo malo, porque
Somos hombres imperfectos. Pero es fácil ver cuando un corazón quiere hacer el trabajo que el Señor le ha encomendado. Lucas 14. Ya estoy terminando. Lucas 14, versículo 25, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Si grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo quiero resaltar esta parte, ¿no? La última parte. Aún su propia vida. Si tú no estás dispuesto a entregar tu vida, a lo cual tú fuiste llamado, ¿qué dice? No puede ser un buen discípulo. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta? Y yo resalto esto porque sé cuánto nos cuesta a nosotros dejarnos llevar en los brazos de Dios, en los brazos del Señor. Siempre queremos hacer algo para nosotros, para ayudar a Dios, ¿no? Siempre queremos nosotros poner de mis fuerzas, ¿no? Para yo poder alcanzar lo que el Señor quiere darme, ¿no? No. A veces tienes que abandonarte en los brazos del Señor. ¿Sí? No hay nada que tú puedas hacer si el Señor no lo tiene en su plan. ¿Sí? A veces es más fácil decir, Señor, pues aquí estoy, llévame tú. Yo no entiendo, yo no sé, no ha sido revelado, no lo sé, solo quiero abandonarme en tus brazos, porque a veces no tenemos que entenderlo todo. A veces solamente tenemos que dejarnos llevar. ¿Cuánto nos cuesta dejarnos llevar? Voy aquí, si quieren no lo busquen. En Génesis 5:22 dice que Enoc caminó pues con Dios. En Génesis 6:9 dice que Noé con Dios caminó. En Génesis 17:1 dice que Abraham camina delante de mí y sé perfecto. Y David en el Salmo 116, 8 y 9 decía, andaré delante del Señor. Nosotros podemos ver a través de estos pequeños pasajes el corazón que estos grandes hombres de Dios tenían. No era gran cosa, ¿eh? Su actitud los hizo grandes hombres de Dios. No es que ellos tuvieran grandes cualidades. El Señor es el que te hace grande. Cuando tu corazón está dispuesto a caminar de la mano con Él. Y esto queda como testimonio para nosotros. Llegaron a ser grandes hombres de Dios porque caminaron con el Señor de la mano. Pero antes no eran grandes hombres, eran como tú y como yo. Pero cuando tomaron la mano de Dios,
llegaron a ser grandes hombres y su ejemplo y lo que ellos hicieron, el Señor nos lo dejó para testimonio nuestro aquí en su palabra. Y con este versículo yo termino, Mateo 11:29. Son palabras de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí se resume todo, ¿verdad? El Señor quiere que llevemos esa carga. ¿Cuál es el yugo que Jesús quiere que llevemos? ¿Cuál creen que sea el yugo que Jesús está hablando aquí? Porque siempre lo leemos, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese yugo? ¿Qué carga llevaba el Señor Jesús? ¿Qué carga llevó el Señor Jesús? En la cruz, ¿verdad? Y no solamente en la cruz, cuando esos 3 años intensos al lado de los discípulos, ¿verdad? Siempre fueron las almas, siempre fueron los corazones. Él siempre veía la necesidad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si ustedes hacen estas cosas, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros estamos buscando un descanso. Aunque muchas veces nosotros nos reímos, ¿verdad?, de la vida. Aunque muchas veces nosotros no queremos hacerle mucho caso a las vidas duras y difíciles que algunos hemos llevado, necesitamos hallar descanso para nuestras almas. Porque estamos hablando de la intimidad del hombre, de aquellas cosas que los demás no ven, de aquellas cosas que nosotros llevamos en silencio muchas veces, que nos hicieron daño, que nos marcaron y que muchas veces todavía las seguimos llevando en nuestros corazones. Necesitamos aprender del Señor para que podamos nosotros hallar descanso para nuestras almas. Esa es la promesa. Entonces yo aquí lo dejo. Mi intención es poder transmitirles que hay cosas que son más sencillas y que tienen que ver con nuestro día a día.